con el acceso a los datos y a la información. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de saludarte, Yoli. Muy buenas tardes a ti y a la amable audiencia. Oye, eres muy claro en tus tweets, ojalá la gente pueda seguir tanto la entrevista como tu cuenta personal, porque nos das la oportunidad de entender qué es lo que se va a debatir, qué es medular para la democracia a partir del próximo lunes. Cuéntanos de qué va. Claro que sí, Yoli. Muchas gracias. Lo que está en discusión en nuestro país es la desaparición o no de los órganos autónomos constitucionales del país. ¿Y qué es lo que está en juego? Al menos dos aspectos que son muy importantes. Primero, que estos órganos autónomos, precisamente por su distancia respecto del gobierno federal y por su sentido colegiado, dan una certeza económica, por ejemplo, ahí y donde sus atribuciones les confieren precisamente esas responsabilidades. En otro sentido, también dan o proporcionan información relacionada con la actividad pública de los gobiernos y los recursos que estos destinan para sus políticas públicas. El primer caso puede ser el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el segundo caso, el INAI. En esta discusión, el presidente de la República ha dicho que ni tienen que ser destinados tantos recursos, ni tienen que ser responsabilidades autónomas, sino del gobierno. El presidente, me parece, se equivoca, pero él tiene una ruta y una vía muy clara, que es la que implica la concentración arbitraria de estas dos decisiones que hemos puesto de ejemplo, como es el IFT y el INAI, de tal suerte que el presidente quisiera que el gobierno fuera juez y parte en las peticiones relacionadas con la transparencia, juez y parte en relación con la regulación de los actores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Vale decir, por último, que los acuerdos del Tratado de Libre Comercio firmado por nuestro país y con Canadá y con Estados Unidos comprenden la existencia sine qua non, es decir, la existencia irrenunciable de estos órganos autónomos creados, el primero, el 2013, con la reforma de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, y el segundo, con un nombre previo, el IFAI, en 2002. Digo, estos son órganos irrenunciables que le dan certeza política y económica a los inversionistas, en particular en el caso de la radiodifusión y las telecomunicaciones, a todo lo que están haciendo AT&T, en fin, todos los actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que entonces estarían sujetos al arbitrio del gobierno federal en el caso muy desafortunado de que desaparecieran estos órganos, Yoli. Marco, una pregunta. ¿Qué deberíamos de esperar de nuestros políticos, de los que en este momento están a la cabeza o son partes de algún partido político, que tienen una curul, que están incluso en el gobierno federal, justamente para mantener los contrapesos, para decirle no al presidente, para tener una independencia de poderes, porque constituye un órgano democrático? Eso, Yoli. El hecho de que se mantengan los poderes constituidos constitucionalmente implican contrapesos. ¿Qué esperar? Esperar que al menos toda la oposición en conjunto rechace esta iniciativa que ha avistado el presidente de la República, ya que señaló que en el propio Congreso presentaría esta iniciativa para la cual se requiere la mayoría absoluta. Por eso es fundamental un rechazo
contundente, que es lo que nos permita evaluar. El presidente de la República no quiere que se evalúen sus políticas públicas ni quiere proveer de información. Ahí en el Congreso se encuentra buena parte de esta expectativa, pero también en medios y espacios informativos y de análisis como el tuyo, precisamente para dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tienen estos órganos autónomos y en esa misma tesitura ser partícipe a la propia ciudadanía en redes sociales, en fin, para que estos órganos autónomos que tanto nos han costado, Joely, tanto nos han costado para configurar nuestra democracia. Y es que también como ciudadanos perdemos el acceso a la información, la capacidad de preguntarle y que haya un instituto que le pueda pedir cuentas a los funcionarios, a los políticos, para darnos respuesta a los ciudadanos. En todo caso, también por ahí perdemos en el sistema de la democracia. Claro, Joely, por ejemplo, no solo tú como extraordinaria periodista que eres o cualquier otro colega que podemos tener el recurso de solicitar la información, sino a ti, ciudadano, que nos estás ahora viendo para, por ejemplo, decir al sector salud, sugerirle o hacerle la petición de conocer cuántas defunciones se han dado en nuestro país atípicas, a efecto de conocer en realidad cuáles son los fallecimientos que por COVID se han dado que los expertos han señalado con mucha claridad que hay mucho más, al menos 3 veces más de fallecimientos de los 120 y tantos mil reportados por el gobierno federal, es decir, estamos hablando de más de 360,000 fallecimientos. En realidad, la ley de transparencia nos permitiría conocer esos fallecimientos atípicos a efectos de tener una idea mucho más clara de la información, entre comillas, información, porque en realidad es propaganda, que es la que ha hecho el gobierno federal día con día en las mañaneras, a efectos, sí, de incluso dañar, Joely, dañar el derecho a la información, que es el que garantiza la ley de transparencia pública gubernamental. Así es, y comenzar a acotar las libertades ganadas, como tú bien comentas, esta libertad de libre publicación, de verificación de datos, del periodismo extraordinario que hacen algunos colegas, y que poco a poco se va acotando esta libertad que tenemos tanto de prensa como de acceso a la información. Muchos de los reportajes de periodistas han logrado que ciertos funcionarios estén entregando hoy cuentas. ¿A qué le teme en todo caso el gobierno federal cuando, por ejemplo, nos quiere robar esa oportunidad de tener la información de la vacunación, de la compra de vacunas? Hoy está reservado por 5 años. Así es, Joely. Mira, justamente eso es a lo que le teme. Los gobiernos populistas y autoritarios tienen como principal adversario la realidad y los datos. De tal suerte que lo que hacen es, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, hacer propaganda, ocultar los propios datos y ofrecer una supuesta información que es en realidad el tinglado a través del cual el gobierno quiere abrirse paso. Y eso que tú dices es clave. Lo que hace Andrés Manuel López Obrador al querer acabar, por ejemplo, con el INAI, es acometer un acto de censura, violando el derecho a la información, el derecho a saber, mientras en su propio discurso condena las decisiones que han tomado las redes sociales en relación con los disturbios en el Capitolio generados o impulsados por Donald Trump, o condenar, como también lo hizo el 5 de noviembre pasado, a las televisoras de Estados Unidos por interrumpir el mensaje de Donald Trump. Es decir, es candil de Estados Unidos, obscuridad en las calles mexicanas, precisamente por ese temor al contraste evidente y claro. Si tú ahorita quisieras, o yo quisiera, tener acceso al documento generado por la CFE que resultó falso y que ha reconocido Bartlett que es falso, ese documento que trataba de demostrar que una quema de un pastizal repercutió en el daño, en el famoso apagón que afectó a más de 10 millones de personas.
Sin el INAI no tendríamos acceso a ese tipo de documentos alterados. Eso es a lo que le teme Andrés Manuel López Obrador. Él lo que prefiere son voceros que le magnifiquen y que lo aplaudan. Eso le encanta a Andrés Manuel López Obrador, pero la información es algo así como le representa al populismo lo que los ajos a los vampiros. Marco Levario, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Te vamos a buscar porque este debate apenas comienza y hay que darle luces justamente a la oscuridad. Muchísimas gracias. Buena tarde para ti. El agradecido soy yo y estar contigo es para mí siempre un privilegio. Espero haber sido lo didáctico que se requiere en tu programa tan lleno de rigor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Por ahora vamos a hacer una pausa. Volvemos.